Bueno, pues ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass del niño interior. Gracias por estar aquí, porque justo esta masterclass va a ser creada con la energía de todas las personas que están aquí el día de hoy y también para las personas que lo van a ver en el futuro. Entonces, bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una relajación y una meditación para empezarnos a conectar y estar presentes, ¿ok? Porque a veces pasa que tenemos como muchas cosas alrededor de nosotros, el día a día, o sea, muchas cosas externas. Entonces, les invito a que en este momento te conectes a este espacio, que te hagas presente en este momento, porque justo les compartía un post hoy en la mañana que hablaba de cómo nosotros como niñas o como niños siempre hemos querido ser escuchados, siempre hemos querido ser vistos, ¿no? Y como nuestros padres o la figura de autoridad que nos crió, pues quizá no lo hizo o no lo hizo de la forma que nos hubiera gustado. Entonces, el objetivo de esta masterclass es que empecemos a escuchar qué es lo que está pidiendo a gritos esa niña o qué es lo que está pidiendo a gritos ese niño, ¿ok? Ahora que nosotros ya somos adultos, ya ya no hacemos berrinche, bueno, a veces sí, pero más que nada, lo que ahora estamos haciendo es estar enojados o estar tristes o estar en depresión, pero en realidad no es el adulto, sino es esa niña o ese niño que no está siendo escuchado. Entonces, para eso estamos aquí el día de hoy, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a conectarnos, vamos a relajar nuestro cuerpo. Cierren sus ojitos, relájense, bajen sus barreras, relájense, 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 ¿ok? Y van a empezar también a relajar su cuerpo. Relajen su cuerpo. Todo ese ruido externo, todas esas cosas que hicieron durante el día o esas cosas que todavía tienes pendientes, te invito a que las dejes allá afuera y que te conectes en este momento contigo. Inhala profundo y exhala, ¿ok? Y relaja tu cuerpo. Relájate, relaja tus hombros, baja tus hombros, hazlos hacia atrás. Baja tus hombros hacia atrás. Inhala profundo y exhala. Y en la siguiente inhalación te vas a ser consciente de cómo entra aire a tu nariz. Inhala y ahora exhala. ¿Ok? Y ahora otra vez más. Inhala profundo y exhala. ¿Ok? Inhala una vez más. Profundo, profundo, profundo. Y ahora exhala todo eso que está ahí incomodándote y que no has liberado en mucho tiempo. Deja que en este momento salga por tu boca. Incluso puedes sacarlo como un "uf", ¿ok? Exhala eso. Entonces, relaja tu cuerpo y internamente vas a decir, estoy presente aquí y ahora. Ahora sí, date el permiso de estar acá. Y cuando estés lista o cuando estés listo, abre tus ojitos. Ok. Entonces, ahora en este momento te voy a invitar que abras tus ojos suave y que empieces a ver alrededor de ti qué hay alrededor de ti. Hazte consciente de estos colores, de las cosas que están alrededor de ti, de todo lo que es tu entorno en este momento, ¿ok? Es importante porque cuando terminamos esta masterclass vas a recordar esto, cómo se asocia. Entonces, hazte presente y hazte consciente de este momento ahorita, de la habitación en la que te encuentras, de cómo se siente el espacio, si se siente frío, se siente calor. Es importante también estar consciente de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo más importante, ¿ok? Entonces, hazte consciente del espacio, mira los colores y ahora te voy a invitar
a que todos los pensamientos que se han estado ahí, los dejes ir, déjalos que pasen como una nube. Si tienes algún recuerdo, algún pensamiento, déjalo ir. Y ahora sí, te invito a que estés presente en este espacio. Bueno, entonces, primero vamos a hacer esta introducción del niño interior, ¿ok? Desde que tú estabas en la pancita de tu mamá, desde que tú ya estabas, habías sido fecundado o fecundada, en ese momento tú ya traías una información, ¿ok? Y esto es importante empezarlo a entender. Porque a veces nos dicen, es que el carácter se va creando conforme vamos creciendo. Conforme vamos creciendo, vamos adoptando ciertas como comportamientos. Pero quiero que empieces a reconocer que tú desde que fuiste concebido o concebida, ya traías una información. Puede que en el transcurso de estos días, o puede que a lo mejor en un sueño, o que alguien te llegue con esta información, pero te voy a pedir que le empieces a pedir a tu inconsciente información. Como te digo, no importa cómo te llegue esta información, solo pídele a tu inconsciente que esa información te empiece a llegar, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con esta información? Que empieces a recibir cómo fue el momento justo o el momento exacto en el que fuiste concebida o en el que fuiste concebido, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante empezar a recordar y a reconocer también cómo se estaba sintiendo mamá en ese momento y cómo se estaba sintiendo papá en ese momento. Esto es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando son concebidos los bebés, pueda que en algún momento a lo mejor hubo un tema de abuso para para concebirte, o pueda que hubo mucho amor, o pueda que a lo mejor te estaban buscando desde la necesidad de quiero tener un hijo y necesito tener un hijo. Entonces, empieza a recordar, igual a lo mejor tu mamá o tu papá ya te compartieron un poco de cómo fue que te concibieron, pero sí es importante que empieces a reconocer cómo yo llegué al mundo, para qué fui creada, por qué mis papás querían tenerme, cuál era la razón de ser de que yo estuviera aquí en la tierra, ¿ok? Esto también te va a empezar a dar información. ¿Por qué? Porque muchas veces ya somos adultos y estamos viviendo, pero parece que a veces estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no estamos realmente desarrollando lo que es nuestra misión de vida. Entonces, esto te va a empezar a dar las llaves para que tú empieces a reconocer cuál es mi misión de vida, por qué yo fui concebida. Y también te invito, o concebido, te invito a que también en este momento te hagas consciente de para qué fuiste concebida o para qué fuiste concebido. ¿Cuál fue la razón de ser en ese momento para que tú vinieras aquí a la tierra? Uno de tu mamá, uno de tu papá. Y esto te digo, conforme van pasando los días, te va a estar llegando esa información o puede que ahorita a lo mejor te lleguen ideas. Es parte también de lo que vamos a empezar a nosotros a recordar, ¿ok? Entonces, Em, esto es importante, como te digo, porque desde ahí parte. ¿Cuáles son esas necesidades que yo siento que vine a cubrir de los demás y cuáles son esas necesidades que siento que yo necesito que otros me den? ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora, importante también, quizá ya lo habías escuchado, pero de los 0 a los 7 años es cuando nosotros empezamos a descubrir el mundo, ¿ok? Entonces, de los 0 a los 7 años es la parte más importante para cualquier ser humano porque ahí es cuando empieza a escuchar por primera vez el lenguaje, empieza a caminar y también empieza a reconocer cómo se desarrollan los adultos en el entorno. Incluso también cuáles son los pensamientos o cuáles son las creencias que tienen acerca del dinero, cuáles son esas necesidades que ellos tienen que cubrir hacia ellos o hacia también hacia la familia entera. Entonces, esto te va a empezar a dar la pauta de que tú empieces a reconocer, ok, ¿qué es lo que ahora estoy haciendo yo de adulto? ¿O qué es lo que tanto me molestó de adulto, de niño o de niña, que ahora estoy viviendo exactamente igual? ¿Ok? Entonces, de los 0 a los 7 años, quiero que empieces a recordar
¿cuáles son las palabras? Incluso también si pueden ponerlo aquí en el chat. ¿Cuáles son las palabras que más escuchabas? ¿Qué es lo que más escuchaste cuando eras niña o cuando eras niño? ¿Qué era esa palabra que constantemente se repetía? Em, Como te decía, de hecho, bueno, para las mujeres, nosotros llegamos aquí al mundo, no llegamos del mundo desde nuestra mamá, nosotros llegamos al mundo desde nuestra abuela materna. ¿Por qué? Porque cuando nuestra abuela dio a luz a nuestra mamá, hay algo que se llaman olivocitos. Entonces, en esos olivocitos ya estaban depositados, o sea, que son los ovarios de nuestra mamá, ya estaba toda esa carga genética, ya había una carga ahí de repetir patrones, también de repetir, por ejemplo, nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra fisonomía, o sea, ya estaba ahí esa carga, ¿ok? Entonces, para nosotras las mujeres es importante también empezar a reconocer qué es lo que estaba pensando mi abuela materna cuando concibió a mi mamá, porque eso va a ser gran parte de lo que ahorita también nosotros estamos cargando o gran parte de lo que inconscientemente estamos repitiendo. Por eso el tema con nuestra figura materna, con nuestra linaje femenino, es importante empezarlo a reconocer, empezar a reconocer qué era lo que las mujeres repetían constantemente. Y como les digo, si alguien lo puede escribir aquí en el chat para ir también liberando esa energía. Eh, Dice, la palabra preferida de mi mamá hacia mí era infeliz. Ok, qué interesante, gracias por compartirlo. ¿Qué otra palabra usaban hacia ti o cómo se referían hacia ti? Esto, como te digo, aunque nosotros ya somos adultos, de los 0 a los 7 años, es como si nosotros hubiéramos sido un robot al que programaron, ahora que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial, bueno, pues nosotros de los 0 a los 7 años es cuando nos programaron, es donde nos metieron toda la información de cómo te tienes que comportar, de si eres mujer te tienes que portar de esta forma, la gran mayoría de las mujeres que nos decían, calladita te ves más bonita, o de los hombres, la gran mayoría también era, no llores porque los hombres no lloran. Entonces, es importante, como te digo, que reconozcas qué era lo que más me decía mi mamá o qué es lo que yo escuchaba en mi casa siempre. ¿Cuál era ese mensaje que constantemente estaba escuchando? Por ejemplo, ahorita ya compartieron, por favor obedece. Ok. Ahorita vamos a ir liberando toda esta energía. Pueda que, como les digo, a lo mejor había el, por favor cállate o el no hables tan fuerte o el no llores o no opines, o tú eres un niño, tú eres una niña, tú no sabes. Ok, ahorita vamos a ir liberando esa energía. Entonces, bueno, como te digo, entonces de estos 0 a los 7 años, esta información que te dieron, aunque tú sepas que no es lo mejor de adulto, es lo que inconscientemente, o sea, ese inconsciente al que le fueron alimentando con información es lo que va a crear en su vida, ¿ok? Entonces, por eso también es importante, incluso también si ahorita tú ya eres mamá o eres papá, que te hagas consciente qué información le estás dando ahorita a tu hijo, porque ahora ya está esta apertura a estar como empezando a reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, a darle el tiempo, a darle un espacio a cómo nos sentimos, ¿ok? Pero en realidad a veces se siente muy doloroso, pero lo que quiero mostrarte ahorita es que no es que el adulto esté sufriendo o esté teniendo un problema, por ejemplo, si alguien está teniendo una enfermedad, no es el adulto. Quien está sufriendo es ese niño, porque ese niño sigue existiendo. Y ahorita también te voy a empezar a hablar de algo que se llaman las líneas del tiempo. Justo, de hecho, ayer hice una constelación familiar para algunas personas que están aquí y que asistieron a esa constelación familiar. Bueno, lo que hacemos en la constelación es que viajamos en líneas del tiempo. Esto puede sonar un poco raro o hasta un poco escéptico, pero te pongo un ejemplo. Tú no te vas a dar cuenta que, o más bien tu cerebro no se va a dar cuenta que eso que sucedió a tus 7 años tiene años que pasó.
Para tu cerebro sigue siendo como si hubiera sido ayer. Para tu cerebro, para tu inconsciente, es como si eso hubiera sucedido hace algunas horas incluso. O sea, tu cerebro no entiende del tiempo. Tu cerebro simplemente lo vuelve a sentir o lo vuelve a recordar y es algo muy doloroso, o a lo mejor algo muy feliz, algo que hayas vivido. O sea, el cerebro no entiende de tiempos. Por eso, lo que les decía era, es como navegamos en las líneas del tiempo, porque aunque esa niña o ese niño ya no está viviendo eso con mamá o con papá, ya no está viviendo en esa casa, pero ese niño sigue viviendo eso exactamente. Esos patrones de los 0 a los 7 años que fueron creados, como nosotros como adultos, vamos a empezar a buscar una mamá muy parecida a la mamá que tuvimos. Vamos a tener un papá muy parecido al que tuvimos. Vamos a tener algunos hermanos muy parecidos a los que tuvimos. Y si no tienes hermanos, bueno, algunos compañeros o algunos primos muy parecidos que están como en el mismo nivel que tú, jerarqui- bueno, de acuerdo a la jerarquía, ¿ok? Entonces vas a buscar personas que te vuelvan a recrear ese escenario que tú viviste. Por eso te digo, es importante que empieces a reconocer cuáles eran las palabras que más te decía tu mamá o que te decía tu papá. Para las personas que me dicen, oye, yo no, Carla, yo no crecí con mis papás. Bueno, ¿cuál era la línea, la figura de autoridad que tuviste? A lo mejor tuviste una tía o a lo mejor algún, tu padrastro o alguien que te haya educado, esa va a ser tu figura de autoridad y esa figura de autoridad va a ser la persona a la que te digo inconscientemente vas a buscar en tu vida para que vuelvas a sentir esa familiaridad, ¿ok? De hecho, bueno, esto incluso también tiene una explicación científica. Nosotros tenemos, no nada más tenemos nuestro cerebro con el que podamos entender y razonar, sino también tenemos otro cerebro que se llama cerebro reptiliano. Entonces, este cerebro reptiliano es el que ha sido creado para protegernos, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que si metemos la mano a la estufa, nos vamos a quemar, ¿no? Entonces, este cerebro es el que todavía no se ha desarrollado. Y esto también es importantísimo que lo empieces a reconocer, porque luego dicen, oye, es que tal persona es súper inteligente para las matemáticas. Sí, pero también tenemos diferentes tipos de inteligencias. Puede que a lo mejor tu inteligencia para las matemáticas está muy desarrollada. Eres muy inteligente para las matemáticas, eres muy inteligente para la computadora, o por ejemplo, o eres muy inteligente para todo esto que tiene que ver con, por ejemplo, ubicarte en el espacio, ¿ok? Una de las inteligencias de las que la mayoría de las personas, que casi el 90% de la población no tiene, es la inteligencia emocional. Y para eso estamos acá, para empezar a desarrollar esta inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, por eso te digo, esta inteligencia emocional, bueno, más bien fue creada de los 0 a los 7 años. Entonces, de hecho, esto que te digo también de la parte del cerebro es esa inteligencia emocional que a veces por ejemplo, eres muy buena para tu trabajo, eres muy buena para estar en comunicación con las personas, pero para cuando se trata de tú estar contigo, para tú de escucharte, para tú saber cómo sobrepasar cualquier tema, es cuando viene, por ejemplo, el tema de la depresión o el tema de la ansiedad. Normalmente el tema de la ansiedad, ¿por qué surge? Porque son muchas emociones guardadas, son muchos sentimientos ahí guardados, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que cuando están todos estos sentimientos ahí guardados y almacenados, es cuando viene esta explosión, ¿no? Entonces esto a veces pues se muestra como una enfermedad, se muestra como un tema incluso que se está repitiendo constantemente con a lo mejor una pareja o en algún trabajo, que se está mostrando lo mismo, que te está diciendo en la vida, te está diciendo hay que cambiar algo o te está diciendo por ahí no es, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, de estos 0 a los 7 años, esas palabras, aunque tú ya no las quieras hacer, aunque tú sepas que esto no te va a contribuir en tu vida, vas a empezarlas a desarrollar. Entonces, quiero que ahora empieces a reconocer
¿Cuáles son esas personas de las que ahorita te estás rodeando que están haciendo el papel primero de mamá? Reconócelo. ¿Y a qué me refiero con esto? Quizá tu mamá, cuando eras chica, te decía, por ejemplo, aquí ahorita nos compartían, quizá tu mamá te regañaba y te decía, no hagas esto, o te juzgaba por hacer cierta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué persona ahorita en tu vida es la persona que te juzga o la persona que te diga, no hagas esto? Puede ser una amiga, puede ser tu pareja, puede ser alguien de tu trabajo o incluso hasta una vecina. Bueno, entonces esto es importante porque te digo, de esa forma vas a empezar a reconocer todo lo que has creado igual para tú sentirte segura o sentirte seguro en el entorno en el que estás. Por eso te hablaba ahorita del cerebro, de cómo este cerebro reptiliano, aunque nosotros ya hemos evolucionado, pero este cerebro reptiliano todavía no. ¿Y cuál es la función del cerebro reptiliano? Su función es hacernos sentir seguros. Su función es hacernos sentir que estamos a salvo. ¿Y cómo nos van a hacer cómo nos hace sentir que estamos a salvo? Estando con personas que son muy similares a lo que nosotros vivimos en nuestra infancia. Entonces, por ejemplo, aquí también les decía que pusieran cuál era la palabra que más les repetía su figura de autoridad, su mamá o su papá, cuál era esa palabra que le escribieran para empezar a reconocer qué es eso que están ahorita haciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, ahorita ya reconocieron la palabra, por ejemplo, infeliz o por favor obedece. Entonces, esta palabra, ¿quién ahora te dice obedece? Y si no tienes una persona que está a tu alrededor y que te está diciendo esa palabra constantemente que tú escuchabas, reconoce cómo ahora en tu cerebro tú te la repites constantemente. Reconoce cómo constantemente te pones en unas situaciones exactamente muy parecidas a las que vivías de niña o de niño para tú volver a repetirte eso, para tú volver a decirte a lo mejor por qué hiciste esto o lo hiciste mal o no fue suficiente lo que hiciste. Entonces, aquí compartan que 20, como decimos en México, que 20 les están cayendo, de qué se están dando cuenta, ¿ok? Entonces, esta energía de por favor obedece. ¿Qué pasa? Que como adultos, posiblemente en este lapsus de los 0 a los 7 años y de los ya 7 años donde ya empezamos a crecer hasta los 15 años, es cuando nosotros ya empezamos a desarrollar esta personalidad que nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida, ¿no? Pero en esta adolescencia, muchas personas tendemos a volvernos rebeldes, ¿ok? Tendemos como a un poco como querer separarnos de nuestros papás, pero al mismo tiempo no nos podemos separar del todo porque pues seguimos viviendo con ellos, pero es como que empezamos ya a desarrollar lo que va a ser nuestra personalidad. Ahora, en esta edad es importantísimo también empezar a reconocer qué cosas he escuchado que me dicen no lo hagas, no hagas esto. ¿Por qué? Porque a veces eso que te han dicho no lo hagas, lo vas a repetir también de adulto. O aquí también otra cosa bien interesante es que o lo vas a hacer al revés, porque te dijeron no lo hagas, entonces tú vas a decir, ah, entonces yo lo voy a hacer. Y al mismo tiempo, esta es una forma de control por tu figura de autoridad o por tus padres, porque tú dices, ah, no, yo no estoy dejándome controlar, yo estoy haciendo lo que yo quiera, pero en realidad sí te están controlando. ¿Sabes por qué sí te están controlando? Porque estás actuando en base a lo que te dijeron que no hicieras, pero estás haciendo lo contrario. Pero sin embargo, estás haciendo exactamente lo mismo, simplemente que al revés. Es como llevarles la contra, pero no estás eligiendo lo que realmente te gustaría a ti, ¿ok? Entonces, em, conforme van pasando el tiempo, nos empezamos a dar cuenta que ya de adultos vivimos, como te decía, esas situaciones. Ahora, para nosotros empezar a crear una realidad diferente y para empezar también a escuchar a esa niña o a ese niño, requerimos primero poner un alto a normalmente lo que nosotros hacíamos sin cuestionar. Porque, por ejemplo, aquí decía alguien, compartía, por favor, obedece.
Entonces, la mayoría de nuestros papás nos decían, solo obedece y no preguntes. No preguntes por qué, no cuestiones, solamente obedece o cállate y obedece. Entonces, ¿cuántas cosas ahorita, inconscientemente, incluso ahora ya si eres mamá o si eres papá, estás obedeciendo lo que te está diciendo inconscientemente tu hijo? Esto puede sonar un poco raro, pero a veces se repite, o más bien a veces estás obedeciendo o estás haciendo lo que tu hijo quiere por este miedo a pensar que debes de obedecer. O incluso también se muestra muchas veces con el jefe, ¿no? O sea, estás en un trabajo y entonces sientes esta necesidad de lo tengo que obedecer. O también otra cosa, muchas veces esto también se pone como la niña o el niño herido que está retando constantemente la autoridad. Está retando constantemente la autoridad, pero en realidad esa es una herida que viene de me quisieron apagar tanto que ahora yo ya puedo retar a la autoridad. Y como te digo, esto es el niño herido y es esta sensación de lo que no pude hacer, ahora me voy a desquitar, ¿no? Pero en realidad aquí hay una palabra clave, que esto nos va a empezar a dar y a transformar muchísima información, que es el resentimiento, ¿ok? Y podríamos decir casi que sí podríamos generalizar que la mayoría de los niños o la mayoría ya de adultos tenemos esta sensación de resentimiento. Y ese resentimiento es, no pude hacer eso que yo quería hacer, o mi voz no pudo ser escuchada, o no fui vista, o no fui visto. Otra cosa también que el niño quiere o la niña quiere de los 0 a los 7 años es querer ser tocada. El querer ser tocada es algo importantísimo, es fundamental que un niño sea tocado, que sea abrazado, que sea valorado, que sea visto. Y también tenemos el lado opuesto, que es el ser, por ejemplo, si algún niño o alguna niña vivió algún tema de abuso, pues ya de grande o de adulta no va a querer tener una relación con una pareja. Y luego esto también me dicen, es que por más que quiero tener una relación de pareja, no se da. Aquí es importante también empezar a reconocer, quizá hubo alguna situación de esas y por eso estás evitando constantemente tener una relación de pareja o dejar que personas que realmente quieran acercarse a ti puedan realmente hacer esa conexión contigo por ese miedo o esa incomodidad que sucedió de niña o de niño, ¿ok? También, de hecho, esto se ve, pues a veces es un poco común en los hombres que también han vivido, en los niños que han vivido algún tema de abuso, que normalmente no lo dicen, pero ese niño que en algún momento fue abusado de cualquier tipo, ya sea un abuso sexual, ya sea un abuso físico o ya sea un abuso emocional, cuando sean grandes, en algún momento van a estar buscando quien los abuse. A lo mejor ya no de la misma forma, a lo mejor ya no con golpes, pero sí van a buscar la forma de cómo encontrar a alguien que les esté mintiendo o alguien que, por ejemplo, algún jefe que le diga, ¿sabes qué? Ahora te tienes que quedar 10 horas más. O ¿sabes qué? Ahorita entonces yo te iba a pagar tanto, pero entonces no porque no hubo trabajo y entonces ahora nada más vas a ganar esto. Esa es otra forma de abuso. O cuando a lo mejor la persona está viviendo constantemente engaños, eso también es otra forma de abuso. Incluso el estar en deuda también esa es otra forma de abuso. Entonces hay que empezar a reconocer cuál es la herida que mi niña o mi niño tiene. Ahorita lo estamos haciendo, les estoy compartiendo algunas que percibo que el grupo estamos, bueno, que estoy percibiendo, pero hay diferentes heridas, ¿ok? Otra que normalmente es muy, pues muy común es la herida de abandono. Y esta herida de abandono se puede ver como esto es muy común también en México que pues de repente los papás se separan y entonces el papá a lo mejor se va con, pues sí, con la amante o el papá de repente se va a otro país a trabajar y entonces, aunque no haya sido como tal, hacia el niño, pero el niño se siente abandonado.
¿ok? Y entonces esto nos está impactando ya en nuestra vida adulta. ¿Por qué? Porque entonces ahora es importante empezar a reconocer cómo yo me estoy abandonando. Me estoy abandonando al no hacer ejercicio, me estoy abandonando al no ver por mi salud, me estoy abandonando al no ir por mis sueños también. Me estoy abandonando porque me dijeron que me callara y esto, como les digo, o sea, de niños es muy común que lo dijeran, ¿no? Como cállate, ahorita no estés molestando, ahorita no hay tiempo, ahorita no hay dinero, pero ¿cuánto ahora nosotros ya como adultos estamos repitiendo eso? ¿Cómo eso nos los estamos diciendo a ese niño? Como les decía hace rato, les hablaba de estas líneas del tiempo. Aunque ese niño ya creció y ahora ya somos este adulto, pero ese niño sigue escuchando esas voces de esa mamá o de ese papá que le decía, ahorita no hay dinero. Oye, es que quiero ir al cine o que quiero esos chocolates, ahorita no hay dinero. O que te decía, oye, quiero una mochila nueva y también quiero unos zapatos nuevos. Y entonces, ¿qué te decía el papá, no? No, ahorita nada más te voy a comprar zapatos, o ahorita no es el momento, o no hay dinero. Entonces, de hecho, también estuvimos haciendo el curso del dinero en los meses pasados y justo también se hablaba mucho de esto, ¿no? De cómo también el dinero ha sido gran parte de esta energía de merecimiento o esta sensación de no merecimiento, de cuando eras chica o cuando eras niño o niña, te decían, hasta que no hagas tal cosa, no te voy a comprar, no te lo voy a comprar porque no te lo mereces. ¿Y cuánto ahora el adulto sigue pensando que no se lo merece? Ahora ya eres adulto, pero sigues pensando que incluso no mereces ser querida o no mereces ser querido porque no hiciste tal cosa o porque no cumpliste con tal cosa. Entonces, todas esas palabras que se le decían a ese niño, aunque ya, te digo, ya tú seas inteligente o estés ya desarrollado, ya tu cerebro está más desarrollado, tu cerebro recibió toda esa información y esa información, el cerebro está buscando cómo hacer para comprobar lo que le decían de niño y empezar a reconocer, ah, sí tenía razón mi mamá, sí tenía razón mi papá, ¿ok? Entonces aquí decían esta energía de lo de la infeliz, ¿no? Entonces, es una palabra que es como, ah, bueno, así me la decían. Por ejemplo, también en mi familia se escuchaba mucho eso como infeliz, ¿no? Era algo que decían mucho como que las abuelas de infeliz chamaca. Bueno, ¿cuánto, para la persona que dijo eso, cuánto ahora le cuesta trabajo estar en esta energía de felicidad o de alegría? O cuánto es como, sí puedo, sí soy feliz, pero solo por un rato. O me muestro feliz ante los demás, pero dentro de mí no me siento feliz porque no tengo el comando o no tengo la orden de poder ser feliz, de poder disfrutar. ¿Ok? Entonces, bueno, todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, vamos a liberar toda esa energía, todo eso, poco, con potencial infinito, lo liberamos. Y también, por ejemplo, esto de el obedecer. Alguien decía esa palabra, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos buscando una persona que esté diciéndonos o nos esté queriendo, bueno, en este caso la chica que lo dijo, que está buscando cómo obedecer o cómo buscar, más bien, está buscando una persona que la esté mandando y que le esté diciendo qué hacer? ¿Y esto cómo se muestra? Por ejemplo, eh, vas a comprarte un vestido y entonces le preguntas a tu hermana, le preguntas a tu amiga, le preguntas a todos qué color quiere o qué color se te ve mejor, pero tú no te dices a ti cuál es el color que yo quiero. No le preguntas a tu niña cuál es el color que más te gusta, cuál es el color que más te satisface, cuál es el color que es tu preferido. Entonces, esa persona que dice el de obedece es estar buscando siempre la aceptación de los demás, siempre estar buscando que los demás me digan qué hacer o cómo hacerle para entonces yo sentirme querida o yo sentirme valorada. Y de esa forma volver a sentir ese cariño de mamá o ese cariño de papá, ¿ok? Entonces, como les digo, o sea, es importante reconocer.
cómo incluso si ahora eres mamá o eres papá, qué palabra le estás diciendo constantemente a tu hija o a tu hijo, porque de esa forma vas a empezar a encontrar o a reconocer cuál es la herida que en algún momento ella o él va a desarrollar. Pueda que sea la herida de rechazo, pueda que sea la herida de abandono. Y otra cosa también, porque luego vienen las personas y me dicen, oye Carla, es que yo ya descubrí que tengo la herida de abandono. Ok, pero ahora requerimos trabajarla. O sea, no es que ahora te quedes con la herida de abandono, sino es más bien, también te invito a que empieces a reconocer, a decir esto. Ya reconocí que tengo esta herida, ya reconocí que tengo la herida de la traición, por ejemplo. Ahora la estoy transformando, estoy trabajando en esa herida, ¿ok? La herida de la traición, por ejemplo, son personas que se muestran como unas personas muy fuertes o muy perfectas. Normalmente son personas que son muy atractivas o atractivos físicamente y ellos basan mucho ese dolor en lucir perfectos para que nunca más los vuelvan a traicionar o para no mostrar los sentimientos, pero por dentro ese niño o esa niña está sufriendo porque está teniendo todo el momento, todo el rato que está mostrando esa perfección dentro de él o de ella, está sintiendo ese miedo a no me vayan a traicionar, no me vayan a volver a hacer algo que me vuelva a lastimar. Y normalmente son personas que no confían mucho en las personas alrededor por ese miedo a no quiero que me vuelvan a traicionar. Incluso son personas que han vivido, por ejemplo, algún tema de algún robo, alguna infidelidad, o sea, situaciones que dicen no quiero que me pase, pero ese decir no quiero que me pase, inconscientemente está trayendo el quiero que me pase para empezar otra vez a decirme si tenía razón o lo que no hice de niña o como hice eso que me decían mis papás que no hiciera, por eso me está pasando esto. Y entonces otra vez es empezar a validar lo que decía mamá y lo que decía papá. Empieza a volver un círculo vicioso que a veces es muy complicado salir de ahí porque la mente está repitiendo y está dándole vueltas y vueltas y vueltas para nunca salir de ahí. Entonces es importante empezar a reconocer. Ese es el primer paso, empezar a reconocer cuál es la herida que yo tengo. Y ojo, no es, es que yo tengo esta herida y yo soy esto. No, es cómo la transformo a partir de ahora o estoy trabajando en esa herida, lo estoy haciendo diferente, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo van? Me gustaría saber cómo van hasta ahorita, de qué se están dando cuenta o qué palabra es la que les llegó ahorita con todo esto que estamos haciéndonos conscientes hasta ahorita. Cuéntenme, ¿cómo están? A ver, las leo, los leo, las escucho. Mm, mm, ok, a ver si pueden poner en comentarios, los voy leyendo. Ok, bueno. Vamos a continuar. Como les digo, eso también es importante que lo empiecen a externar, incluso también poderlo hablar. ¿Por qué? Porque, ajá, cuando éramos niños o niñas, a la gran mayoría nos decían, cállate y no hables, cállate y no digas nada. Parte también del trabajo que requerimos hacer para liberar y trabajar nuestro niño, nuestra niña interior, es hacer este trabajo con nuestro chakra garganta. Aquí es donde, si me escuchan bien, a ver, pónganme porfa eh, si me escuchan bien, ¿sí? Entonces es tu celular. A ver, ¿todas sí me escuchan bien? Ok, creo que es tu celular. Ok. Bueno, entonces, lo que les digo, parte importante ahorita es empezar a ver cómo está mi chakra garganta.
Esto en la mayoría de las mujeres y también pasa en hombres, es que empezamos a tener como problemas con nuestra garganta, por ejemplo, el enfermarse constantemente. Esa es una. También problemas de tiroides, el subir mucho de peso o el bajar mucho de peso. Esos son situaciones por ese niño o esa niña se está tragando las emociones o no pudo externar eso que le dolía o eso que le incomodaba. Entonces, es importante trabajar nuestro chakra garganta. Ahorita vamos a activar para liberar todas esas emociones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dice, yo me siento muy mal porque me doy cuenta que siempre fui obediente y es verdad, tengo miedo a fallar a las personas a mi alrededor. Ok, gracias por compartirlo. Y el objetivo de esto es abrazar a esa niña, abrazar a ese niño, incluso ahorita háganlo. Cada que te sientas triste, cada vez que te sientas harta o que te sientas enojado, frustrado, algo que yo hago constantemente es abrazarme, abrazarme porque de esa forma puedo contenerme, ¿ok? Incluso hay veces que, bueno, yo lo viví, que a mí me decían mucho como, no llores. Entonces, pero y no había nadie que le dijera a esa niña como, oye, está bien, todo está bien. Entonces, el abrazarnos a nosotros mismos, de hecho, háganlo ahorita, el abrazarnos a nosotros mismos nos contiene y nos hace saber a nuestro cuerpo y a nuestro ser y a esa niña o ese niño que estamos a salvo y que no está pasando nada, que todo está bien, ¿ok? Entonces, gracias por compartirlo y también te felicito, hermosa, porque esto que dices de siempre fui obediente. Ahora aquí, ojo, atención, porque a veces cuando empezamos a hacer este trabajo es como, ahora voy a ser desobediente, ahora voy a ser rebelde, ahora voy a hacer todo lo opuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces esa niña que era obediente, entonces ahora empieza a comprar mucha ropa, ahora empieza a tomar mucho alcohol, ahora empieza, o sea, no es hacer lo opuesto, porque como les decía, entonces estás siendo obediente, pero al opuesto que te decían tus papás. Es ahora abrazo a mi niña y ahora empiezo a reconocer que ya no tengo que obedecer, sino y no tengo que hacer lo contrario para ahora demostrarles que ya no soy obediente, ¿no? Sino es ahora empiezo a escuchar qué dice esa niña, qué quiere esa niña. Ahora la escucho. Y también te felicito, o sea, de verdad todas las personas que están aquí, las felicito porque están ahorita dándose el tiempo de escuchar qué quiere esa niña, ¿ok? O qué quiere ese niño, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a activar ahorita nuestro chakra garganta. Vamos a hacer este ejercicio que es cortito, pero es muy poderoso y que incluso lo puedes hacer de aquí a 2 semanas. Te invito a que lo hagas constantemente y vas a hacer esto. Entonces vas aquí a dar pequeños golpecitos y vas a cerrar tus ojitos y vas a llevar tu vista como hacia arriba, hacia tu tercer ojo, ¿ok? Y ahí vas a empezar a ver el rostro de tu niña o de tu niño. Vas a ver ese rostro. Vas a dirigir la mirada hacia arriba, te digo, hacia tu tercer ojo con los ojos cerrados y le vas a decir, yo te veo, yo sí te veo. Y le vas a decir, eres importante, yo sí te escucho, tu voz es importante, tu voto sí cuenta. Y le vas a decir, te veo, sí te veo, al fin te veo. Ok, inhala profundo y le vas a decir, te vuelvo a ver muy pronto.
Le vas a decir, te quiero mucho, eres querido o eres querida por mí. Y ahora sí, inhala profundo y exhala y abre tus ojitos, ¿ok? Este es un ejercicio bien cortito, pero bien poderoso. Incluso es algo que puedes empezar a hacer para dormirte, para despertarte. También algo que te invito a que hagas, que de hecho les voy a mostrar. Yo tengo una foto de mi niña. Tengo aquí la foto. Aquí la tengo en foto. Entonces, puedes poner una foto de ti. También te invito a que hagas esto. Es que busques una foto de ti y la pongas cerca de ti y la estés viendo constantemente. Es una forma en la que validas y honras ahora a esa niña o a ese niño. Es una forma en la que también te acuerdas de escucharla de cuáles son sus necesidades, porque ahora tú como adulto piensas que a lo mejor pues tienes que estar al pendiente de tus hijos y que entonces esto pasa sobre todo mucho con muchos papás que dicen, ok, a mí no me dieron la atención que yo hubiera querido, a mí no me dieron el amor que yo hubiera querido, ahora yo le voy a dar todo eso a mi hijo. Y no, ¿sabes por qué? Porque cuando tú te vuelcas y cuando tú dices, ahora yo le voy a dar todo a mis hijos, esto no quiere decir que no le prestes atención a tus hijos, pero más bien lo que tú estás haciendo es llenar un vacío, pero ese vacío del que tú estás careciendo sigue vacío. Y aunque tú le des todo el amor a tus hijos y le des toda la atención y le des todo lo que tú no tuviste, ese vacío nunca se va a llenar. Entonces, para esto es esto, para que tú empieces a reconocer, no se trata de dar allá afuera, se trata de dar aquí adentro, se trata de empezar a hacer el trabajo conmigo. Y como les digo también, este es un trabajo de valientes porque no cualquiera está dispuesta o dispuesto a ver a su niña o a su niño interior, a escucharlo siquiera, o siquiera ahorita activar esto. También, o sea, te digo, de verdad, felicítate y felicita a ese niño, a esa niña que sí lo está logrando, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. También me encantaría saber cómo se sintieron con este ejercicio. Déjenme cerrar tantito. Sí. Ok, me gustaría también saber cómo se van sintiendo con este ejercicio. Y luego, a ver, aquí ponen, dice, yo me siento muy mal porque me doy cuenta que siempre fui obediente y si es verdad, tengo miedo a fallar a las personas a mi alrededor. Ok, bueno, todo lo que eso es, vamos a destruir y a descargar toda esa energía, todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, lo liberamos con conciencia de vida. Y ahora aquí dice, sabes, ahora siento que no merezco muchas cosas. Mi esposo siempre me pide que me compre ropa y zapatos. Y exacto, o sea, pueda que ahora tú lo quieras como disfrazar, y esto a mí también me pasó, que yo lo quería disfrazar como, es que yo soy muy ahorrativa, es que yo estoy queriendo ahorrar y estoy queriendo salvar el dinero y yo voy a comprar algo más grande y por eso salvo el dinero. Pero ese es una forma de ocultar esa sensación de, es que siento que no merezco. O sea, siento que como que no tiene caso, mejor después me lo compro, o como no lo necesito tanto, ay no, mejor que ese dinero se ocupe para alguien más, o ese dinero lo ocupo para mis hijos, que eso también, esa es otra de las heridas. El ahora, entonces, como no tuvieron mis hijos, bueno, yo me quito la playera y yo le doy la playera a mi hija o a mi hijo, o yo no tuve tenis, bueno, no importa, yo le compro sus tenis nuevos, aunque yo no tenga. Y esa es una forma también de validarte, porque es como, ah, claro, me reconozco porque si estoy siendo la mamá, que si estoy siendo buena madre, le estoy dando a mi hijo lo que tanto quiere, aunque yo no tenga. Pero si estás haciendo eso, lo único que le estás haciendo a tu hija o a tu hijo es enseñarle a no ponerse como número uno y siempre a poner a los demás encima de él o encima de ella. ¿Ok? Todo lo que eso es lo destruimos y descreamos. Eh, bueno, entonces te digo, sí es importante empezar a reconocer, o sea, que no es porque te las merezcas o no, sino es porque esa niña sí quiere ponerse ese vestido de flores o esa niña sí quiere ese juguete, o sea, esa niña sí quiere jugar a eso que no tuvo, por ejemplo. Esa niña
sigue esperando ese juguete que no tuvo. Esto, ojo. O sea, si tú de niña tú pediste, es que yo quería, por ejemplo, yo quería el microonditas, ¿no? Bueno, era un microondas. Esa niña sigue esperando ese juguete. O sea, si tú no le compras ese juguete, esa niña se va a morir sin que tú le hayas dado ese regalo. Por ejemplo, esa niña sigue esperando ese carro convertible, por ejemplo. O sea, esa niña sigue esperando ese viaje a Disney, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo esa niña y qué se requiere para que a partir de ahora la empieces a escuchar? Y te digo, quizá te lleguen sueños o quizá ahora vas a estar más atenta o más atento allá afuera y vas a empezar a ver como, ah, eso es lo que quería mi niña. Y ahorita, o sea, tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo. Si dices que no lo tienes, o sea, date cuenta cuánto tú sigues repitiendo lo que tus papás te decían de no tengo tiempo para ti o no tengo dinero para ti. Y ahora tú lo estás haciendo contigo, porque todos y, o sea, todos tenemos tiempo y dinero ahorita en esta edad adulta. O sea, si tienes ahorita acceso a un celular, sí tienes para poder o comprarle eso que quería tu niña o que quería tu niño. O sea, sí lo tienes. Nada más que quizá a lo mejor no le has dado la prioridad porque sigues pensando que esa niña no es tan importante, que es chiquita, que para qué lo va a querer o que es chiquito, para qué lo quiere, que se aguante, que mejor con eso. ¿Ok? Entonces es empezar a darle eso que ella quería y sí las cosas materiales, pero en realidad la niña o tu niña o tu niño no quiere esas cosas materiales. Lo que quiere, como te decía, es quiere ser vista, quiere ser escuchada y quiere ser integrada, ¿ok? Cuando de repente te enojas o cuando de repente estás triste, no eres tú, sino es esa niña está pasando o está viviendo otra vez lo mismo. Otra vez a lo mejor se siente tonta, se siente que hizo algo malo, que no está siendo suficiente de acuerdo a lo que le exigía mamá o papá o su figura de autoridad o lo con las cosas que tenía que dar para que entonces papá y mamá también se sintieran suficientes, porque a veces es lo que hacen eso nuestros padres hacia nosotros, ¿no? Como yo no fui buena en la escuela, bueno, ahora quiero que entonces mi hija saque puros dieces y que si no me los trae, o sea, no va a tener mi cariño, ¿no? O no va a tener mi aceptación. Entonces, esto es clave porque cuando nosotros empezamos a pensar qué tenemos que hacer para entonces ser queridos, esta parte del ser la olvidamos y la pasamos hasta el último. Hay tres cosas importantes en la vida, que es el ser, el hacer y el tener, ¿ok? Ahora ya en estos tiempos, el ser ha sido sobre como es lo que menos importa. Ahora es lo que, ¿qué es lo que estás haciendo para que yo te quiera o qué es lo que tienes para que yo te quiera? Entonces, ¿cuánto esa niña o ese niño sigue pensando en es que no estoy haciendo suficiente para yo ser amada? Ser amada por mí, ser amada por mi familia, ser amada por mis hijos, ser amada por una pareja incluso. Entonces, ¿cuánto esa niña sigue pensando que no es suficiente y que nunca va a ser suficiente? Sin embargo, no es que hagas más, no se trata de que hagas más, sino es empezar a ver a esa niña, a ese niño y empezar a reconocer qué es lo que ella escuchó o qué es lo que él escuchó que ahora requiere reprogramar para entonces sí sentirse vista, visto, sentirse suficiente. Porque aquí viene también otra de las heridas, que es la herida de la perfección. Cuando tú estás haciendo y haciendo y haciendo y no paras y no paras y no paras y siempre estás en el hacer, 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 es cuando esa niña o ese niño siente que si no hace, va a perder su lugar o va a perder su corona y entonces es como que si no hace eso, es como si se muriera, porque ya no va a tener ese amor o ese cariño o ese reconocimiento de los padres. Entonces, ¿cómo ahora yo empiezo a hablar con mi niña? Este ejercicio que te compartí va a ser básico para que puedas empezarlo a hacer, porque te va a ayudar mucho a empezar a entender, no se trata de estar desde el hacer, sino desde el ser, desde el que yo empiece a escuchar a mi niña, a escuchar a mi niño y empiece a satisfacer
todo lo que él me está pidiendo o ella me está pidiendo, ¿ok? Entonces, bueno, me gustaría saber cómo están, cómo se sienten, como les digo, de qué se dan cuenta, cómo están hasta ahorita. Si alguien quiere compartir su micrófono, a ver. Ah, ok. Ahora sí. Bueno, entonces esto fue una forma también de invitarles a ustedes a cómo conectarse con esa niña. Este ejercicio, les digo, de verdad es súper poderoso poner sus ojos aquí en el tercer ojo y hablar con esa niña. Esto, les digo, es una probadita para que ustedes empiecen a reconocer qué tanto requiero escuchar a mi niña o qué tanto ya la escuchaba o qué tanto requiero empezar a transformar todo lo que está a mi alrededor y empezar a crear una realidad diferente para ella. Porque como les digo, o sea, nosotros decimos, ah, bueno, sí, ya, yo a lo mejor la pasé mal de niña, sufrí mucho y bueno, pero ya pasó, ya no quiero pensar en eso y ahora sí voy para adelante. Sí, pero si estás viendo que hay situaciones que se están repitiendo en tu vida o estás viendo que hay situaciones que no te gustan en tu vida, entonces ahí es importante que reconozcas, ah, mi niña interior o mi niño interior sigue existiendo y requiere ser escuchada o requiere ser escuchado. O sea, requiero yo darle ese tiempo de calidad, ese momento y ese espacio para empezar a entenderlo. No nada más es, ok, bueno, sí, voy y me compro un helado para entonces satisfacer a esa niña. No, también hay que enseñarle a esa niña o ese niño que también se requieren poner límites, que también así, porque ahora ya de adultos, nosotros a veces nos quejamos porque decimos, es que no le puedo poner un límite a mi pareja o no le puedo poner un límite a mi compañera de trabajo, por ejemplo, ¿no? O me cuesta trabajo porque, ¿qué van a decir? Porque cómo de repente voy a explotar y voy a gritar. Bueno, es importante empezarle a enseñar cómo poner límites, incluso también para límites para dejar de procrastinar, porque cuando un adulto ya está procrastinando, o sea, que está dejando todo para después, y entonces nunca lo hace, eso es una procrastinación, pero en realidad es el niño queriendo atención, queriendo llamar la atención de mamá y de papá, ¿no? Entonces ahora es cómo ahora yo como adulto atiendo a mi niña o a mi niño, ¿ok? Bueno, entonces voy a estar teniendo un programa que se llama Abrazando a mi niña interior. Ese programa lo empiezo este jueves y todo eso es online. Les voy a dejar aquí el link para que lo vean. Y si quieren saber más a detalle de ese programa, bueno, pues mándenme mensaje o bueno, ahí se pueden apuntar para reservar su espacio. Y como les digo, es un programa totalmente online. Van a ser, me parece que son 5 clases. Ay, a ver, ay. Son 5 clases y en esas 5 clases vamos a estar liberando creencias, vamos a estar haciendo ejercicios, también ahí vas a empezar a reconocer cuál es la herida que tienes. También otra cosa, las heridas van evolucionando. Hay veces que dicen, ah, es que yo tengo esta herida. Sí, a lo mejor esa es la herida que tenías hace tiempo, pero ahorita ya estás teniendo una nueva, ¿no? Entonces es sí darnos el tiempo, como les decía, de escuchar a esa niña y empezar a reconocer qué es lo que... ay, ay, ¿sí me escuchan? Ah, sí. Ok, entonces, como les decía, es importante empezar a reconocer qué es lo que me está pidiendo esa niña o ese niño a gritos. Esos gritos se puedan ver como una enfermedad, esos gritos se pueda ver como no está funcionando un negocio o problemas con la pareja. En realidad es esa niña o ese niño que no han escuchado sus sentimientos, sus emociones, y entonces él siente o ella siente que de alguna u otra forma se tiene que desquitar con la pareja o se tiene que desquitar
con la familia, pero en realidad es ese niño o esa niña herida, ¿ok? Entonces, aquí les estoy mandando, eh, ah, les estoy mandando un link, no sé si les llegó. Bueno, no, no se los, a ver, ya se los mandé. Bueno, este link, ahí viene la información. Denle clic ahí al link y ahí va a estar la información del programa. Quien ya se inscribió, bueno, pues tiene acceso también a esta masterclass. Y nos vemos ya este jueves, pero quien no se ha inscrito y quiere trabajar todo este tema de su niña interior, de empezar a liberar patrones, de empezar a escucharla, vamos a estar también haciendo meditaciones y también empezar a reprogramar todo esto que nuestro cerebro muchas veces lo está haciendo de forma inconsciente, pero está repitiendo exactamente lo que no queríamos repetir con nuestros padres, por ejemplo, o no queríamos repetir con nuestros hijos, o no queríamos ser igual que nuestra mamá. Inconscientemente lo estamos haciendo. Entonces, bueno, va a estar muy poderoso este programa. Les invito a que si eligen seguir trabajando con el tema de su niña interior o de su niño interior, pues bueno, pueden darle el link ahí y ahí viene toda la información. Ahí está el link de pago y todo. Y quien lo elija, pues bueno, ahí nos vemos. Les digo, empieza este jueves. También para las personas que vean esto en YouTube, voy a dejar el link aquí abajo y puedan adquirirlo de esa forma. ¿Sale? Bueno, pues vamos a hacer un cierre. Vamos a hacer un cierre para conectar con esa niña, con ese niño. Entonces, van a cerrar sus ojitos. Van a inhalar profundo, van a exhalar y vamos a empezar a ver hacia nuestro tercer ojo de nuevo. Lleva tu mirada con los ojos cerrados hacia tu tercer ojo. Lleva tu mirada ahí y ahí vas a empezar a conectar con esa niña, con ese niño, ¿ok? Y ahora te pido que en esa parte en tu tercer ojo te imagines un campo, un lugar agradable. Pueda que lo recuerdes o pueda que sea un lugar nuevo, no importa. Solo imagínate un campo, ¿ok? Con pasto. Imagínate ese lugar con flores, con naturaleza. Imagínate que ese lugar se siente bien, hay una temperatura agradable. El sol está afuera y se siente agradable sentir los rayos del sol en tu cuerpo. Y de repente empiezas a caminar, empiezas a ver una vereda y caminas, caminas y caminas, pasas un bosque y después de pasar ese bosque, a lo lejos ves a una figura, alguien que tú ya reconoces. Se empieza a acercar y se empieza a acercar y de repente empiezas a ver a tu niña o a tu niño. Empiezas a reconocerlo, se empieza a acercar poco a poco a ti y te acercas a él o a ella y le dices, hola, esta soy yo o este soy yo. Le vas a decir, ya crecimos, tengo esta edad y vengo a saludarte, vengo a abrazarte, vengo a decirte que me gustaría jugar más contigo. Quiero ponerte más atención, quiero darte una voz en mi vida y también quiero que me enseñes a escucharte. Quiero que me enseñes a saber cuáles son tus necesidades. Quiero que me enseñes
a saber qué es lo que no te gusta. Y también quiero que me enseñes con qué te quedaste ganas de hacer y no has hecho. Y le vas a decir, por favor, enséñame. Te voy a tener paciencia y te voy a invitar más a jugar en mi vida. Y vas a abrazarlo, vas a abrazarla y te vas a despedir. Le vas a decir, luego vengo a jugar contigo. Vas a abrazarla, vas a abrazarlo y te vas a abrazar a ti misma o a ti mismo y te a regresar a ese bosque, ya que te hayas despedido de ella. Vas a seguir caminando y poco a poco te regresas. Empiezas a llegar a ese camino. Inhala profundo, exhala. Y cuando estés lista o estés listo, poco a poco, suavemente empieza a abrir tus ojitos.